Resiste, saca fuerzas de donde sea. Llegamos ya al día 35 de cuarentena en nuestra nación. Para algunas personas ha sido fácil, para otras personas ha sido extremadamente súper difícil adaptarse a este nuevo estilo de vida. Al pasar los días va aumentando no solamente la presión de las necesidades alimentarias, sino también las responsabilidades económicas. ¿Y qué decir de los hogares donde se añaden los problemas de salud diferentes al COVID-19 y los problemas de relaciones interpersonales, a veces con los hijos, a veces con la pareja, el aumento de ansiedad y crisis nerviosa? Algunos llegan a pensar, ¿hasta cuándo podremos resistir todo lo que está pasando? Resiste, saca fuerzas de donde sea. Vemos tiempos similares a estos en la carta de Santiago. Miramos allí en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La época en que escribe Santiago esta carta fue una temporada conocida como la diáspora judía. Era un periodo de tiempo donde los judíos estaban esparcidos fuera de su tierra, Palestina. Algunos ahora vivían lejos de sus familias. Otros eran extranjeros en tierras de gentiles, donde no tenían los mismos privilegios que en su ciudad natal. No era una temporada fácil para ellos. Por eso Santiago se ve motivado a escribirles esta carta. Vamos a leer en el versículo 2 cómo él se dirige a la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y en ese versículo Santiago está hablando de la importancia de la actitud frente a la prueba. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No solamente está animando al pueblo en medio de la diáspora judía a tener gozo al saber que cuando pase esa temporada, Dios hará que su postrer estado sea mayor que el primero, sino también Santiago está siendo consciente a las personas de que no es solamente una prueba, sino diversas pruebas al tiempo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que una cosa es estar pasando solo por un problema y otra cosa es que a ese problema se le añada otro y a ese dolor se le añada otro dolor. En estos tiempos hay personas que no solamente están enfrentando una prueba, sino están enfrentando varias pruebas a la vez. Por eso Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la prueba tiene un propósito. Pero también está señalando que cuando el hombre es probado, en el área en que está siendo probado es en la fe. Está siendo probado en lo que cree y en quien cree. Tanto así que Él les dice, sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago está enseñando a ver la prueba como un medio para crecer espiritualmente y personalmente, para establecer prioridades, para generar cambios que teníamos que hacer antes y posiblemente estábamos distraídos, para detenernos un poco y ser mucho más sensibles. Ahora recordemos que cuando sometemos algo a prueba, se está comprobando qué tan genuino es, de qué material está hecho, cuánto resiste, qué fundamentos tiene, si realmente sirve para el propósito del cual fue diseñado. Él recalca que la fe está siendo probada. No está siendo probada la economía, no está siendo probada las relaciones personales, no está siendo probada la salud.
realmente está siendo probada nuestra fe. Así que Santiago resalta la necesidad de la sabiduría para poder enfrentar las pruebas. No como la sabiduría, no como un conocimiento intelectual o una especulación filosófica, sino cuando Santiago habla de la fe y de la sabiduría, se refiere a tener la comprensión espiritual del propósito de la prueba, para así aprender realmente lo que tenemos que aprender en medio de lo que estamos viviendo. El versículo 5 por eso recalca: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. O sea que si hay alguien que no está entendiendo el porqué de lo que está sucediendo en este momento en su vida o en medio de su familia, si le falta esa comprensión, si le falta esa sabiduría, dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos un Dios tan bueno que Él no se esconde de nosotros. Ha sido el hombre el que se ha escondido de Dios. Él dice: buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Así que es tiempo de nosotros pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría. ¿Qué tengo que entender en medio de las diversas pruebas por las cuales estoy pasando en este momento? Pero también Santiago dice: pida con fe, no dudando nada, para que, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mire el peligro de la incredulidad. Cuando una persona se debilita en la fe, la Biblia la compara con las olas del mar que se golpean contra las piedras y son llevadas esas aguas por el viento para un lado y para el otro. Representan las personas que un día creen y al otro día no creen. Las personas que un día se levantan con ánimo y al otro día ya no se quieren levantar. Representan las personas que un día se ven tranquilas y al otro día están desesperadas. Dice que cuando nosotros tenemos esa actitud en medio de la prueba, dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí inicia Santiago hablando de tener gozo en medio de las diversas pruebas, y al final de lo que estamos leyendo está hablando del hombre de doble ánimo. Estamos hablando de la actitud del gozo, pero también estamos hablando de el mal sentimiento del doble ánimo. Todo esto está enlazado por algo que Santiago se esfuerza en hacerlos comprender, y es la fe. Santiago destaca la importancia de la fe en medio de la prueba para pedir sabiduría. Y si vemos esta palabra, pues tenemos que remitirnos a Hebreos, el libro que habla claramente de la fe, y cómo Hebreos nos describe los grandes hombres de Dios que fueron probados en momentos muy pero muy difíciles, y cómo ellos lograron salir adelante por medio de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 32 lo dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos. Y empieza a describir estos hombres que lograron a través de la fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero también dice, sacaron fuerzas de debilidad. Y quiero centrarme un poco en esta parte donde dice: por la fe sacaron fuerzas de debilidad, ya que nuestro mensaje se llama resiste, saca fuerzas de donde sea. Eso nos hace comprender que es la fe la que nos fortalece. A través de la fe
podemos sacar fuerzas de la debilidad. Así que si nos sentimos débiles, muy posiblemente es porque nuestra fe se está deteriorando. Y la fe se deteriora cuando abandonamos la palabra. La fe se deteriora cuando se nos olvida lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios es claro en su palabra. La palabra no es difícil de comprender. Por eso dice también que por la fe se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo sacamos fuerzas de debilidad? A través de la fe. Pero no una fe de un mero sentimiento, sino una fe con fundamento. ¿Qué es lo que la palabra me dice? ¿Sabe qué nos dice la palabra? Que Dios tiene el poder de aumentar nuestras fuerzas para poder resistir en el día de la prueba. ¿Cuántos hemos alguna vez leído o escuchado lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29? Estos son textos que aumentan nuestra fe. Y si se aumenta nuestra fe, se aumentan nuestras fuerzas. Y si se aumentan nuestras fuerzas, podremos resistir esta temporada. Así como los grandes hombres de Dios resistieron sus temporadas y momentos difíciles. Ahí en Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una palabra de ánimo, que nuestra fuerza proviene de Dios, que nuestra fuerza proviene del poder del Espíritu Santo, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que por esta palabra te animo, te digo, ten fe, espera en Jehová y Él renovará tus fuerzas cada día, de domingo a domingo, las 24 horas del día. Cada hora, cada segundo, el mismo Espíritu de Dios renovará tus fuerzas y tomarás la actitud como la describe Isaías, de levantar tus alas como las águilas. Así que resiste, saca fuerzas de donde sea. Así que las fuerzas las vamos a sacar de nuestra relación con Dios. Dios es el que nos da las fuerzas que necesitamos para resistir. Alguien decía: eres más fuerte de lo que crees. Y quiero tener en cuenta esa frase que alguna vez alguien escribió. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre podrás salir adelante, aunque el peso de las circunstancias digan lo contrario. Dios en algún pasaje de la Biblia, en Proverbios, nos hace mirar la disciplina de la hormiga. Pero no solamente miremos la disciplina de la hormiga, sino miremos la fuerza de la hormiga, cómo ella puede levantar mucho más peso que su propio peso. Ahí esto también nos hace refrescar un poco nuestra mente y nuestro espíritu y recordar ese texto que a nivel mundial los cristianos declaramos mucho, que está en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy decidimos creer, hoy sacamos fuerzas a través de la palabra de Dios. Hoy las fuerzas nuestras son renovadas por el poder del Espíritu Santo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Dios, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo en que hemos recibido esta palabra. Oramos por cada persona que nos está viendo, que nos está oyendo en este mismo instante. Personas que en este tiempo de cuarentena han tenido que enfrentar diversas pruebas.
no solamente económicas. Algunas personas han tenido que enfrentar pruebas con la rebeldía de sus hijos. Algunas personas han tenido que enfrentar pruebas también con su relación con su esposa o con su esposo. Algunas personas han tenido que enfrentar pruebas en la salud, otras en su parte emocional y psicológica, con momentos de ansiedad, con crisis nerviosa. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy te pedimos que renueve sus fuerzas. Renueva sus fuerzas como las del águila. Multiplica sus fuerzas, Señor. Dice tu palabra, al que no tiene ningunas. Padre Santo, te pedimos sabiduría. Con fe te pedimos que nos des la sabiduría para tomar la actitud que debemos tomar frente a las cosas y situaciones que tengamos que enfrentar diariamente en estos tiempos. Tú dices que si te pedimos sabiduría, tú nos la darás con abundancia. Sí, quiero decirte que a veces las cosas nos afligen mucho porque las estamos haciendo en nuestras fuerzas. Estamos luchando en nuestras fuerzas. Pero cuando Dios nos da sabiduría, ya las cosas no son en nuestras fuerzas, sino son bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Él te dará la sabiduría para manejar la situación con tus hijos, con tu cónyuge, la situación económica, la situación en la salud. Todo es un asunto de fe. Todos estos grandes de Dios, estos grandes hombres de Dios pasaron por pruebas más difíciles que las que nosotros estamos pasando y vencieron a través de la fe, porque no dejaron de creer en Dios, no dejaron de creer en lo que Dios podía hacer a través de ellos, no dejaron de creer que Dios era capaz de hacer un milagro en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Gracias, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne cada corazón, cada vida, cada hogar. Amén.